el doctor José Antonio Crespo, analista político, para comentar el tema de la extensión de mandato que deberán revisar los diputados que ordenó, que votó, que aprobó la Cámara de Senadores para que el presidente de la Suprema Corte no se quede hasta 2022, sino hasta 2024, lo que ha sido calificado, ya lo escuchó usted con el doctor José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, es un asalto a la razón jurídica. José Antonio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Pues mira, me parece que es muy evidente para cualquiera que sepa un poco de derecho, y desde luego los expertos y constitucionalistas que han dicho que evidentemente se estaría violando la Constitución con ese transitorio, que además lo metieron pues de último momento, como un madruguete, de tal manera que muchos senadores no se percataron de que allí estaba, porque la versión que ellos tenían, así lo han dicho varios, la versión que ellos tenían no incluía ese transitorio. Entonces algunos no se percataron de que estaba ahí ese transitorio, pero bueno, me refiero a que las cosas no las hicieron abiertas, no las hicieron limpias, y después precisamente porque está violando la Constitución. Y le están poniendo nombre y apellido a una ley. Así es, y entonces se viola tanto el artículo 97 que se ha dicho, en el que está claramente establecido el periodo del presidente de la Suprema Corte, que son 4 años, pero también el hecho de que se trate de una ley personalizada, justamente como lo señalas, Pepe. También la Constitución dice que las leyes no deben de ir personalizadas, es decir, destinadas a nadie, tienen que ser generales. Y en ese sentido, si se quisiera, por alguna razón jurídica de fondo, no por una razón política como ahora es el caso, si se quisiera cambiar el plazo o el mandato de duración del presidente de la Suprema Corte, se tendría que hacer una reforma constitucional, no una secundaria como esta. Y además, para no violar ese aspecto de la Constitución que prohíbe personalizar las leyes, la aplicación de ese nuevo plazo, digamos de 6 años, empezaría a aplicar al siguiente presidente de la Corte. A ver, aquí hay un asunto. Ya no aplicaría. Hay un asunto, José Antonio Crespo. ¿Recuerdas cuando el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, buscaba truquear las cuestiones legislativas y prolongar el mandato para el que fue electo por 2 años, prolongarlo a 5 años? Yo recuerdo muy bien, no se me olvida, que el propio ministro Arturo Saldívar, presidente de la Corte, calificó como un fraude a la Constitución. ¿Esto es algo semejante? ¿Lo compararías? Muy parecido, desde luego que sí, porque se está cambiando justamente después de haberse hecho esa votación para 4 años, ahora simplemente se quiere modificar para 6 años. Justo por eso yo decía, Pepe, que incluso si cambiaran la Constitución para que el mandato durara 6 años, empezaría a aplicar con el próximo presidente, no con Arturo Saldívar. Hoy en la mañana el presidente López Obrador hizo la comparación con cuando pusieron la reelección. Dijo, ahí no dijeron nada cuando la reelección. Bueno, hay 2 diferencias fundamentales. Primero, ahí sí era una reforma constitucional, cosa que esta no. Segundo, empezó a aplicar para el siguiente plazo, no para los legisladores vigentes. Entonces, por eso digo, incluso si hubiera una reforma constitucional, aplicaría para el próximo presidente, no para Arturo Saldívar, si es que no se quiere violentar la propia Constitución. Pero también se ha comparado, Pepe, ese transitorio con cuando modificaron el plazo a los magistrados del Tribunal Electoral. Cuando ellos entraron, a dos de ellos les pusieron 3 años de plazo, digamos, de mandato. A otros 2 les pusieron 6 años y a los otros 9 años. Y de pronto, después de haber sido nombrados, se les cambió a 4 de ellos el mandato de 3 a 8 años y de 6 a 8 años. Entonces muchos obradoristas están diciendo, ahí está, ya se pudo hacer y no hubo ningún problema. Pero hay que aclarar, ahí se cambió el plazo, pero no se rebasó el límite constitucional, que es de 9 años. Se pasó de 3 a 8, pero no se rebasaron los 9 años que marca como límite la propia Constitución. Ahorita sí se está rebasando ese límite constitucional. Entonces, realmente, todos los expertos lo han dicho, incluso muchos que están con Morena, como el propio Batis, que es ahorita miembro de del Consejo de la Judicatura, y Pablo Gómez, y Porfirio Muñoz Ledo, y muchos otros constitucionalistas que incluso eventualmente han estado cerca del proyecto
Constitución. Esto no puede aplicar. Si esto se avala así tal y como está, si la Suprema Corte eventualmente avala este cambio, le estarán dando en la puntilla al Estado de Derecho. Y yo digo, estaríamos avanzando hacia el Estado de Chueco, que López Obrador siempre está diciendo que ya tenemos que superar y que ya vamos a superar. Sería un retroceso a eso, Pepe. Pues te agradezco el comentario, desde luego, José Antonio Crespo. Vamos a esperar qué deciden los señores legisladores, donde también prevalece la mayoría de Morena. Estamos en lo correcto, estás en lo correcto cuando dices, este no es un cambio constitucional, es una ley secundaria que atropella a la Constitución, que está muy por encima. El cambio se logra si se aprueba con una mayoría simple de 50 votos más un voto, lo que se llama la mayoría absoluta. No hace falta la mayoría calificada de 2/3. Y a eso están apostando. Vamos a ver qué resulta y, sobre todo, vamos a esperar cuál es la postura del propio ministro Saldívar, quien ha tenido ciertas actitudes que se le reconocen como importantes en su trabajo como ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero ahora pues parece que está la expectativa y poniendo las órdenes presidenciales del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, lo cual sí es sumamente grave. Nos decía José Miguel Vivanco hace un momento, es un asalto a la razón jurídica. Muchas gracias, José Antonio. Buenas tardes, Pepe. Nos vemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.